días, Lapo, Jacobi, a todos ustedes por esta invitación. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a mirar básicamente tres módulos, qué es lo que está ocurriendo en la coyuntura internacional. Colombia, como ustedes saben, pues es un país ya completamente abierto, es un país que no depende solamente de las decisiones que tome el gobierno colombiano o que pase en términos económicos actualmente, sino que van a ocurrir muchas cosas a nivel internacional que van a afectar Colombia. Y ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones. Esta presentación, con mucho gusto, se las hacemos llegar, los organizadores las pueden hacer llegar, no tienen ninguna restricción para que también puedan poner bastante atención. Lo segundo es el impacto de lo que ha pasado en las monedas latinoamericanas y la actual coyuntura de lo que ocurre en Latinoamérica. Y como tercer punto vamos a ver qué está ocurriendo en la coyuntura colombiana y más o menos con lo que estamos viendo a futuro, qué es lo que vamos a poder enfrentar, sobre todo ahora que pues todos en la parte financiera paradójicamente estamos en temas presupuestales, tenemos que hacer proyecciones y demás. Entonces, arranquemos por la parte de coyuntura internacional. Primero que todo, ¿qué está pasando en el mundo? Para poder hablar qué está pasando en el mundo, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en temas de crecimiento. Aquí en esta gráfica, de pronto los de atrás no la alcanzan a ver muy bien, vemos básicamente las proyecciones, esto es lo que normalmente en economía se llama un fan chart, de cuál va a ser el crecimiento a nivel mundial. En el año 2015 se espera un crecimiento del mundo del 3.1%, aquí no es negativo sino simplemente el 3.1%, pero en el 2016 se espera un crecimiento a nivel mundial del 3.6%. ¿Eso qué quiere decir? Que las economías desarrolladas están empezando nuevamente a tomar un mejor rumbo, no como venía ocurriendo en años anteriores, lo que está implicando que las economías avanzadas vuelvan a empezar a tener un crecimiento. Las economías avanzadas teóricamente van a crecer 1.2, pero probablemente crezcan mucho más de lo que se está mostrando aquí. Entonces, ante un evento de crecimiento nuevamente en el mundo, eso va a generar, digamos, económicamente muchos cambios que nos van a incluir a nosotros y que ya algunos de ustedes lo han empezado a ver con temas como la inflación y la tasa de interés del Banco de la República, y que el año entrante, de ser cierto este crecimiento, pues muy probablemente eso va a ser algo mucho más fuerte en términos de impactos para Colombia. Un tema desafortunado es que la desaceleración de las economías emergentes se ha dado en este momento, sobre todo en países latinoamericanos que somos exportadores de commodities, como petróleo, café, carbón, oro, etc. Y que, pues ustedes han observado la caída tan fuerte que hemos tenido en los precios del petróleo. Petróleo es lo que más, digamos, sigue la gente, pero hay otros commodities como el carbón. Colombia, en su balanza cambiaria, el carbón es el segundo commodity después del petróleo en exportación, e igualito al petróleo ha caído en los últimos 2 años un 60%. Entonces, ahí vemos que aquellos países que nos beneficiamos en los últimos 8 o 10 años de un boom petrolero muy grande y un boom de commodities, ahora cuando los precios de todos esos commodities han caído, pues vamos a empezar a ver unas dificultades en términos de economía, en términos de financiamiento un poquito más complejas. El otro tema importante es que las mejores proyecciones para el 2016 se van a dar en economías avanzadas como Japón, Estados Unidos y la zona euro, y pues puede generar eso, a su vez que nuestros socios mejoran, algún jalonamiento de los mercados emergentes, pero obviamente un poco más condicionado y un poco más débil. ¿Qué ha pasado con el petróleo como punto clave de ver un poco esta caída en los precios de los commodities? Primero, la demanda mundial de petróleo sigue siendo muy parecida a la que históricamente se ha dado. La demanda de petróleo normalmente asciende a 92 millones de barriles de petróleo diario. Y hoy la oferta de petróleo ha subido y ha sobrepasado esa demanda de los 92 millones de barriles. ¿Por qué? Porque se han desarrollado técnicas nuevas que permiten explotar el petróleo que anteriormente no podía sacarse de los pozos petroleros. El famoso fracking, que es básicamente inyectarle agua a los pozos petroleros
como para sacarle el petróleo del fondo, lo llenan de agua, el agua hace que el petróleo suba a la superficie y extraen el petróleo y simplemente ese hueco, ese vacío no lo dejan lleno de petróleo sino de agua y simplemente pueden extraer el petróleo. Esa técnica en Estados Unidos está siendo muy usada y como resultado ha hecho que Estados Unidos, que es el mayor importador de petróleo del mundo, donde consume aproximadamente unos 20 millones de barriles diarios, en este momento ya está produciendo casi 10 millones de barriles. Pasó de ser un productor de 5 millones de barriles de petróleo a ser un productor de 10 millones de barriles de petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Que han generado una oferta adicional de petróleo y eso ha hecho que los precios del petróleo, habida cuenta de que la demanda sigue siendo los mismos 92 millones de barriles diarios, ha presionado fuertemente los precios del petróleo a la baja. Y ese hoy es el principal malestar que tiene Colombia, porque el 60% de sus exportaciones hoy en día pueden considerarse petroleras y adicionalmente a eso, pues con la caída del 40 al 50% del petróleo, pues sus exportaciones se han desplomado. Nos concentramos desafortunadamente en una sola industria y todas las otras industrias que habían alrededor, digamos, del tipo de cambio, maquila, cueros, confecciones y demás, bajaron su producción o inclusive desaparecieron y hoy es cuando tenemos que empezar a pagar un poquito ese precio de habernos concentrado en un solo producto. Entonces, la pregunta del millón para Colombia es: ¿qué va a pasar con el petróleo? Quien sepa qué va a pasar con el petróleo, más o menos sabe qué va a pasar con el 80% de la economía colombiana, porque aún así, aunque hoy en día nosotros estemos recibiendo un 40, un 30, un 50% menos, dependiendo de donde se tome el punto de referencia del precio del petróleo, como ingresos internacionales, pues obviamente eso va a afectar gigantescamente la economía colombiana, como lo vamos a ver en el módulo de Colombia. Sin embargo, este es un tema que no solamente está afectando a Colombia, sino afectando a todas las economías en el mundo. Hay unas economías como Colombia y los que exportamos petróleos que nos vemos perjudicados, pero hay otras economías en el mundo que son importadoras netas de petróleo, pues que se ven grandemente beneficiados con esta caída. Entonces, siempre en economía lo que perjudica a uno muy probablemente favorece a un tercero. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Hombre, la caída, pues este año ha sido el 36%, hace un año. Simplemente la Agencia Internacional de Energía ha indicado que los bajos precios del petróleo pues van a implicar una reducción también en la producción. El fracking que les acabo de comentar es un tema que se desarrolló en Estados Unidos, pero es que resulta que producir un barril de petróleo a través de fracking cuesta más o menos $60 el barril. Hoy el petróleo está a 40, entonces no tiene lógica que una empresa como empresa explote el petróleo a 60 y lo venda a 40, pues no tiene ningún sentido. Entonces, por eso también se dice que a niveles de $40 el barril, el mundo va a empezar a dejar de producir tanto petróleo, se equipara nuevamente la oferta y la demanda, y luego se fija nuevamente un punto de equilibrio del barril de petróleo, cual no tenemos todavía como mucha precisión, pero lo que sí se habla es que estamos, digamos, en los puntos más bajos históricos en los últimos años del precio del petróleo, y que probablemente nos vamos a mantener así un buen tiempo. Entonces, habida cuenta que ya mencionamos como el principal activo a nivel mundial, que es lo que está moviendo en este momento mucho las economías, vamos a mirar algunos segmentos económicos, algunos países. Vamos a hablar de Estados Unidos, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en China, qué está pasando en Europa, y luego vamos a ver cómo eso va a tener efectos en Latinoamérica, y después vamos a ver cómo está la economía colombiana. Como les menciono, esto ya es un proceso global, entonces nos tenemos que empezar de lo macro a lo micro para que todos lo tengamos muy claro. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Todos observamos que en Estados Unidos entre el año 2008 y el año 2009 ocurrió la gran crisis financiera por efectos del colapso de Lehman Brothers. Perdón, ¿hasta qué hora va la conferencia más o menos? Que yo a veces me extiendo un poquito y... Bueno, la mía. Perfecto, listo. Entonces, Lehman Brothers generó un colapso a nivel mundial, señor. Y en cuanto a la economía mundial, todos estos temas del terrorismo, ¿cómo fue? Ese es un tema que le va a poner un poquito más de candela, pero al tema geopolítico.
¿cierto? En temas económicos, ¿qué sucede? Que todos estos ataques terroristas, etcétera, por ejemplo, uno se devuelve a lo que pasó cuando ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas. Fue un tema muy dirigido a Estados Unidos, fue un tema donde las bolsas se cerraron 3 días, que fue la primera vez en la historia del mundo que eso pasaba, pero fue un tema temporal absolutamente focalizado a un ataque a una economía desarrollada. En temas económicos eso te puede influenciar, pero finalmente después de esos ataques esas economías resultan siendo paradójicamente fortalecidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son economías que toman medidas de seguridad adicionales, la gente se siente más segura, cuando la gente se siente más segura gasta, cuando la gente gasta el país produce, cuando el país produce crece. Entonces, no necesariamente los ataques terroristas generan una caída permanente o de largo plazo en los países que son atacados, salvo pues que fuera algo mucho más masivo de lo que ocurrió hasta ahora. Entonces, en temas de crecimiento del PIB, primero en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional espera que el PIB de Estados Unidos crezca al 2.6% y en el 2016 al 2.8%. Esto es importante mencionarlo porque, como les estaba mencionando, con el colapso de Lehman Brothers, lo que hubo fue una gran contracción del PIB de Estados Unidos, del Producto Interno Bruto. Y vimos cómo, inclusive, si uno se devuelve en esta gráfica hacia atrás, en el año 2009-2010 teníamos crecimientos negativos en la economía americana, que es una de las economías que más impulsa, digamos, el desarrollo económico de todos los países a nivel mundial. ¿Qué pasó cuando el PIB de Estados Unidos se cayó? Cuando el PIB de un país decrece, lo que debe hacer un banco central es disminuir a cero las tasas de interés, pues para poderle generar a la industria alicientes suficientes para volver a recuperar la senda de crecimiento. Y eso hizo Estados Unidos. Estados Unidos bajó las tasas de interés de niveles del 3,5% que estaban en esa época a 0.25. Ya llevamos 7 años aproximadamente con el 0.25% como tasa de interés líder en Estados Unidos. Para que lo pongamos en temas colombianos, el Banco de la República hoy tiene una tasa de intervención en el mercado doméstico del 5.25% y en Estados Unidos es el 5.25 que vale al 0.25. Entonces, como aquí, si nosotros tenemos tasas del 0.25, es como si nos estuvieran regalando la plata, ¿cierto? No nos están cobrando nada, pues entonces el país puede producir sin costos financieros de alguna manera. Entonces, ese fue como la gran decisión, muy resumidamente, que tomó Estados Unidos para poder echar a andar su economía. ¿Qué pasó? Que esa tasa de interés y esas medidas no pueden ser permanentes, y ahora este año es cuando Estados Unidos se despierta y dice, bueno señores, ya estamos creciendo al 2.6, vamos a crecer al 2.8% el año entrante, pues lo más probable es que nosotros entonces tengamos que empezar a subir las tasas de interés, porque una economía por definición no se puede quedar con tasas al 0% toda la vida, porque hay inflación, sube el costo de vida, etcétera, etcétera. Y ese es el punto principal de Estados Unidos. Este PIB del 2.8 que si se da el año entrante, pues entonces hay una muy buena recuperación de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene que empezar a mover las tasas de interés, y eso va a afectar a todas las economías del mundo, incluyendo la colombiana, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Estados Unidos no ha subido la tasa de interés? Porque la inflación se encuentra por debajo del target de la Reserva Federal. La Reserva Federal, al igual que el Banco de la República en Colombia, que tiene una meta entre el 2 y el 4%, la Reserva Federal tiene un target de tasa de inflación del 2%. Ya la tasa de inflación en Estados Unidos está reaccionando un poco arriba, y entonces ya Estados Unidos dice, oiga, ya me está subiendo la inflación, entonces muy probablemente va a ser hora de yo subir las tasas de interés. Ahora vamos a ver cuáles son los impactos que esto va a tener. Aquí hay algunos indicadores que muestran por qué la economía americana está mucho mejor. Si ustedes ven, aquí son 4 indicadores que son fundamentales para cualquier economía. En el primero vemos la venta de viviendas usadas y nuevas. Esta rayita de acá es 0. Miren que en estos últimos años, o sobre todo en el último año, se ha generado un gran repunte en el sector hipotecario, en el sector de vivienda. La confianza del consumidor está por encima de 100. La confianza del consumidor en Colombia a veces llega a 20, para que tengan un poquito como los símiles. En Estados Unidos ya el consumidor está absolutamente confiado de que la economía va bien.
El índice manufacturero, que por encima de 50 está bien, está por encima de 50, y las ventas al por menor en Estados Unidos están creciendo entre el 3 y el 4%. O sea que Estados Unidos, viendo estas gráficas, hoy uno dice está perfectamente bien. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado con el empleo? ¿Y qué ha pasado con la inflación? ¿Será que Estados Unidos sí ha recuperado empleo y sí está generando algún tipo de inflación? Entonces uno se va a mirar inflación y uno dice, ah, sí, la inflación ha estado muy cercana a cero, sin embargo la inflación básica, es decir, excluyendo alimentos regulados y demás, está cercana al 2%, que es lo que quiere la Reserva Federal. Entonces muy probablemente esta inflación total, que es la línea amarilla, va a converger hacia arriba, y ahí es cuando Estados Unidos tiene que empezar a subir las tasas de interés. Y en el mercado laboral, aquí traigo en el 2010, recuerden que esta rayita negra de acá se lee con el eje de la derecha, teníamos un desempleo cercano al 10% en la economía americana, y resulta que en todos estos años este ha sido el efecto de la política monetaria de Estados Unidos, reducir el desempleo al 5%. O sea, han logrado en 5 años reducir el 5% en desempleados en Estados Unidos, que eso es un número cercano como a 15 millones de personas. Es decir, han logrado efectivamente con las decisiones de política monetaria volver a la economía al cauce o al canal con el cual venían anteriormente. Entonces uno mira esto y uno dice, oiga, ¿sabe que sí, Estados Unidos ya no está en crisis? Estados Unidos ya puede subir las tasas de interés, que es muy probablemente lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué ha dicho la Fed? Hombre, la Fed dice, vea, primero que todo, el consumo de los hogares y la inversión en negocios se ha incrementado a tasas muy sólidas. Entonces, si la gente confía en la economía y está gastando, es porque la economía va bien. Lo segundo es que la inflación se ha mantenido por debajo del objetivo de largo plazo del 2%. Lo tercero es que siempre han dicho que la política monetaria se mantendrá acomodativa por tiempo prolongado. Acomodativa es data dependiente, dependiendo de los datos que salen en la economía, dependiendo de eso, pues van tomando las decisiones de política monetaria. Hoy en día se proyectan tasas entre el 1,5% y el 3,5% para finalizar el 2018. Aquí yo traigo no algo dicho por mí, sino por analistas económicos, que a mí me parece que es un optimismo ya exagerado, pero que si nosotros llegamos a tener tasas nuevamente del 3,5% en Estados Unidos, pues muy probablemente la tasa en Colombia va a tener que subir significativamente. Si ustedes hacen simplemente un símil, y esto pues es a mano alzada, si uno le dice, oiga, si Estados Unidos tiene una tasa de interés del 0.25, nosotros la tenemos hoy al 5,25, si Estados Unidos sube al 3,5, nosotros a cuánto la tenemos que subir. Sí, pues no es que sea una regla de 3, pero algo va a tener que pasar, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, cuando esa situación en Estados Unidos comience a ocurrir. ¿Sí? Que ahorita vamos a tratar de mirar un poco cuál va a ser ese efecto. Y aquí les traigo un cuadro que es bien importante, que muestra las probabilidades de incrementos de tasa de interés de la Fed, de que la deje en este rango entre 0 y 0.25, o que para diciembre estén entre 0.25 y 0.5, o entre 0.5 y 0.75, o más del 0.75. El color azul muestra lo que va a ocurrir en diciembre. El 68% del mercado espera que teóricamente las dejen en este rango, entre 0.25 y 0.5. O sea que la gente ya está viendo la posibilidad de que por lo menos vaya a haber un incremento de tasa de interés de aquí a diciembre en la Reserva Federal. Uno dice, pero es que suben de 0.25 a 0.5. El tema no es cuánto sube, sino el cambio en la política monetaria. Ya hay un cambio y ya hay una expectativa que le crea eso al mercado. ¿Quiénes creen que van a subir entre el 0.5 y el 0.75? El color verdecito es marzo. Marzo tiene un 34% de probabilidades de que ya tengamos tasas del 0.75, pero el 47% dice que debe quedarse al 0.5. O sea que ya la gente tiene, con esto de marzo, un 34%, es una posibilidad relativamente alta, que Estados Unidos en marzo ya no tenga tasas del 0.5, sino del 0.75. Y si Estados Unidos sigue subiendo de a poquitico la tasa, pues puede llegar perfectamente el año entrante sin problema al 1%, o inclusive por encima. Y eso empieza a tener un efecto silencioso sobre todas las tasas de interés a nivel mundial.
Entonces, para concluir, simplemente en Estados Unidos no se ha dado un incremento de tasa de interés, básicamente porque la inflación no ha superado la meta que quiere el Banco Central de allá. El crecimiento del PIB del tercer trimestre salió por debajo de lo esperado, por eso no vimos incrementos en el mes de octubre. La tasa de desempleo al 5%, que eso es un tema bastante bueno. Para ponerles un ejemplo, en el mes de septiembre las nóminas no agrícolas, es decir, las nóminas del sector real, crecieron en 271.000 empleos mensuales. Quiere decir que Estados Unidos puede tener la capacidad de crecer entre 2,5 millones a 3 millones de plazas laborales anuales. Eso, si mantiene ese ritmo, quiere decir que Estados Unidos va como un cohete en términos económicos y en temas de recuperación. La caída del petróleo para Estados Unidos, ¿qué ha implicado? Como es el mayor consumidor de petróleo del mundo, la caída de los precios del petróleo le implica a la gente de allá que usa mucho el vehículo, que hoy en día se gasta el 60% menos de lo que gastaba anteriormente en gasolina, y eso la gente en Estados Unidos lo utiliza pues para consumir. Y por último, simplemente en la última reunión de la FED, el pasado 28 de octubre, se decidieron mantener las tasas inalteradas, pero en su discurso se abrió claramente la posibilidad de subida de tasa de interés en diciembre. Entonces, digamos, el primer bloque, Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, muy bien, ahí no hay un tema que uno diga Estados Unidos lo está opacando X o Y, están las amenazas del terrorismo en las economías desarrolladas, que eso puede poner expectativa, pero es un tema que veremos que va ocurriendo. Pasemos ahora a China. ¿Por qué China? China, hoy en día el comercio que tiene con Colombia es muy bajo, pero China como demandador de commodities en el mundo es demasiado importante. Entonces, si China está creciendo mucho, va a demandar muchos commodities. Si China crece poco, entonces va a demandar menos commodities. China se vuelve entonces, también como Estados Unidos, en un punto muy importante porque hay 1.300 millones de personas demandando productos y servicios del mundo, bien sea para transformarlos y producirlos en exportaciones o para consumo. Entonces China, por eso es tan importante mirar. ¿Cuáles son los datos económicos de China? Primero, en términos de PIB, aquí vemos cómo China está haciendo lo que llaman en economía un soft landing, es decir, decreciendo, o sea, creciendo bien, pero no al mismo crecimiento como venían en años anteriores. Si ustedes ven, China en el 2010 crecía a tasas entre el 9,5 y el 10%, hoy China crece a niveles del 7%. Y lo que se espera es que en el 2016 ese crecimiento ya no sea del 7%, sino que probablemente sea del 6, del 5,5, del 6,5%. Y hay analistas que a nivel internacional también dicen, ¿sabe qué? Todo esto que nos ha dicho China en los últimos 5 años es mentira. China no puede crecer ni de riesgos, una economía de 1.300 millones de personas a niveles del 8 o del 9%, porque hace mucho rato se hubiera reventado. Y en parte lo que aducen estos analistas es que China tiene listos sus datos económicos como 5 o 6 días después de que cierran los semestres o los trimestres, cosa que ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en países absolutamente desarrollados lo tienen. Yo no voy a crear polémica sobre eso, sin embargo, el punto es que China muestra un crecimiento mucho menor, lo que significa menos demandas de commodities. Las tasas de política monetaria en China han tenido que bajar importantemente para poder, obviamente, oxigenar la economía. Las ventas al por menor han también caído un poco, tanto la producción industrial, que es la línea azul, como la línea roja, que es las ventas al por menor, han caído. Y el PMI manufacturero, que es un índice de confianza, digamos, del industrial en la economía, está alrededor del 50, que es como el punto límite para saber si una economía está bien o no está tan bien como se esperaba. Aquí vemos un poco qué ha pasado con la bolsa de Shanghai y qué ha pasado con las bolsas del mundo, en este caso pues con el Standard & Poor's y con el Dow Jones, que son las líneas amarilla y fucsia, pero ustedes pueden observar la gran burbuja que se hizo entre el 2014 y el 2015 en la bolsa de Shanghai, teniendo unas valorizaciones superiores al 100%, burbuja que luego reventó y tuvo también, al igual que en otras economías emergentes como Colombia, una caída supremamente importante y supremamente fuerte que se ha revertido, digamos, un poco esa tendencia en los últimos meses.
Y el comportamiento del yuan, ahí no lo pueden apreciar muy bien, pero porque está un poquito oscura la gráfica, pero aquí vemos una gran devaluación, entre comillas, que el gobierno chino también dijo, oiga, para poder mejorar nuestra posición económica, devaluemos un poco la moneda. El yuan lo subieron a niveles del 6.40, que está aquí en 6.4, pero luego de generarse esa devaluación hubo una revaluación de la moneda. Hoy en día el yuan ha recuperado el 41% del movimiento ocasionado inicialmente por el gobierno. Y la variación anual de las exportaciones chinas, que es un tema muy importante, también muestran una caída importante. Entonces lo que muestra esto básicamente es que China como tal es un país que demanda muchos commodities, que ya no está creciendo tanto como en el pasado, que no va a seguir demandando la misma cantidad de petróleo, acero, cobre, etcétera, etcétera, y que por lo tanto los precios de los commodities, como vemos hoy en el mercado, no van a ser en precios mucho más alentadores a futuro, siempre y cuando no haya una recuperación mayor de economías como la China que demande este tipo de productos. Entonces en China simplemente ahí les dejo unas conclusiones que son básicamente las mismas que hemos hablado. ¿Qué está pasando en Europa? Entonces tenemos un Estados Unidos muy bien, un China más o menos, pues que no está muy bien, pero tampoco está mal, ni hay una crisis ni mucho menos. Entonces vamos a mirar qué está pasando en Europa. En Europa, aquí vemos en la gráfica, en el año 2009 se dio una gran caída con todo el tema de la crisis financiera a nivel internacional y dejó abierta una gran cantidad de cosas que estaban ocurriendo en Europa, unos déficits fiscales de los gobiernos centrales muy grandes, que todavía Grecia no es que haya muerto de la arena económica mundial, simplemente que como la deuda de Grecia está en manos de los mismos europeos, le han bajado un poquito al ruido que genera, pero Grecia sigue estando en una situación absolutamente crítica. Ese problema no se ha resuelto, sigue estando ahí, pero muy manejado por los europeos. ¿Qué ha pasado en crecimiento? Después de la gran caída del crecimiento, Europa se ha mantenido muy bien promedio, creciendo entre el 0 y el 0.5%. No ha habido una gran mejoría en el crecimiento de Europa. La producción industrial sigue estando muy cercana a cero. Y la inflación inclusive ha estado en terreno negativo. Es decir, la inflación, la economía está tan desalentada que ni siquiera ha generado inflación. Recuerden que cuando una economía va mal, la gente no gasta, si la gente no gasta, no demanda productos y servicios, y si no hay demanda de productos y servicios, pues los precios no suben, y muy por el contrario, a veces bajan. Y el desempleo es el punto más preocupante de Europa, porque estamos hablando que el desempleo está a niveles del 12%. Entonces, comparen una economía americana que logró bajar el desempleo del 10 al 5 con una economía europea que tiene desempleo del 12%. Ustedes van a países como España y encuentran desafortunadamente que gente entre 20 y 40 años, el desempleo en ese rango de edad, encuentran fácilmente un 35% de tasa de desempleo. Entonces, quiere decir que el tema todavía está complejo y sobre todo que los salarios no comparecen a la responsabilidad de los cargos. Hoy en día un salario en Europa fácilmente puede ser de 800 euros, 1000 euros para una persona profesional. Señor. A ver, lo que pasa es que el tema de las migraciones en Europa, hay dos tipos de migraciones en Europa. Uno es la migración que se está viendo hoy en día por temas humanitarios de los países del Medio Oriente. Esa es una que digamos que Europa creo que va a cambiar a raíz de lo que le pasó en París y los otros atentados que ha habido, va a cambiar un poco esa política de bienvenidos todos, aquí les ayudamos, los refugiados bienvenidos, todos los países tenemos que colaborar. Ese discurso muy probablemente se acaba. Y lo segundo es que hemos registrado con todos estos problemas un incremento importante de la migración de gente que había migrado hacia allá hace unos años, devolviéndose nuevamente a sus países de origen. Es decir, en Europa antes estamos viendo una desinmigración, si se puede llamar, porque gente, por ejemplo, colombianos que estaban trabajando allá en empleos que no aceptaban los europeos, la situación allá está tan crítica que los mismos europeos ya aceptan ese tipo de empleos, desplazando a esa mano de obra que venía de otros países. Entonces ahí hay dos tipos de migración y por qué te lo pongo de ese estilo. Lo cierto del caso es que todo ese tema va a cambiar radicalmente ante todas estas amenazas que han recibido en los últimos meses, señor. Doctor Jaime, ¿qué
alternativas tenemos recomendaciones a los que tenemos acción de control financiero más del 75% del tope de 5.800 que a 1.330. Esa respuesta se la tengo en el módulo de Colombia, para que la analicemos. Bueno, entonces terminemos un poquito el capítulo de Europa. Simplemente Europa, señor. Una pregunta. Es cierto que los ingleses quieren retirarse de la Unión Europea. Si eso fuera cierto, entonces, ¿cómo afectaría a esa economía europea esa decisión? A ver, los ingleses por definición geográfica no se pueden retirar de la Unión Europea porque están en Europa, pues están ahí. ¿Sí? Sí, y ahí hay varias cosas. Primero, como vos sabes, la zona euro como tal incluye Inglaterra, pero es que Inglaterra es como decir, yo me salgo de ser suramericano. Pues, ¿cómo te vas a salir de ser suramericano si estás en Colombia que en Sudamérica? Entonces, por eso a eso ellos han dicho, no, es que hay unos acuerdos comerciales, hay unos aranceles, preferencias arancelarias, etc. Entonces lo que han es publicitado un poquito mal la salida de Inglaterra a la zona euro. No, simplemente es que están revisando tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, pero físicamente ellos no pueden retirarse como tal. Bueno, entonces, en Europa digamos que los datos muestran una situación no precaria, pero todavía Europa está en cuidados intensivos. Tanto es que Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, está diciendo vamos a tener que mantener indefinidamente la tasa de interés baja y ayudas de liquidez importantes al mercado para poder hacer el mismo modelo de Estados Unidos, que era el quantitative easing, simplemente en Europa, para poder generar un desarrollo en términos generales. Aquí vemos el euro, recuerden pues que en su mejor momento el euro estuvo por aquí en el 2014 a niveles de 2013, 2014 a niveles de 1.35, hoy vemos al euro a niveles de 1.07 y 1.06, muy probablemente hay gente que dice Europa no está bien, pero Estados Unidos como está mejor, entonces probablemente el euro también se devalúa y entonces probablemente haya paridad de euro frente a dólar en un futuro, pero eso pues todavía es muy prematuro para decirlo. Y la libra esterlina, un poquito yendo a tu tema, también ha perdido valor. La libra esterlina solía valer 2 dólares por libra esterlina, hoy estamos a niveles de 1.5 dólares por libra. Entonces en Europa, simplemente a lo que llama la atención es el tema de lo que le decía ahora, que Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, dice que van a tener que prolongar las ayudas básicamente todo el 2016, generando mucha liquidez. Europa como tal sigue teniendo un tema de crecimiento bastante complejo. La OCDE advierte pues sobre la desaceleración del comercio, recorta las proyecciones de crecimiento y el crecimiento mundial también lo recortó por la caída de Europa del 3 al 2,9 para el 2015 y del 3,6 al 3,3 para el 2016 por temas básicamente en Europa. Entonces, volviendo a resumir, para que no se me vayan a dormir, Estados Unidos bien, China presentando una desaceleración pero todavía bien, y Europa, digamos, relativamente mal, no tan mal como estaba hace un año, pero en general es sin levantar cabeza. Vamos a ver entonces cómo esto ha impactado a Latinoamérica. Latinoamérica hoy en día, no sé que me vaya a pasar mucho del tiempo, Latinoamérica hoy en día ha sido una de las economías como economía más golpeadas de todo este tema que ha ocurrido en el último año, en los últimos 2 años. Aquí vemos un poco cómo están las monedas latinoamericanas versus el dólar, mientras el dólar, que es la línea amarilla, ha presentado una revaluación muy fuerte, vemos cómo las monedas latinoamericanas se han devaluado. Y si uno va a mirar como el ranking de las devaluaciones, uno puede observar que Brasil encabeza las devaluaciones de la moneda en lo corrido del año con un 30% y el peso colombiano con un 18.79%. Recuerden que esto es básicamente en el último año. Si uno toma el punto más bajo de Colombia, que fue alrededor de 1.780 pesos, 1.800 hace un poco más de un año, pues tenemos una devaluación de más del 55%, en algunos momentos del 60%. Pero todas las monedas latinoamericanas de alguna forma han tenido un proceso
de devaluación importante, habida cuenta de la caída de los precios de los commodities. Entonces, los países que somos más petroleros, como Brasil y Colombia, hemos tenido una caída mayor de sus monedas que países que son, por ejemplo, productores de metales como el Perú o como Chile, que produce cobre. Y aquí vemos cómo ha sido o cómo está ligado el comportamiento de las monedas versus el barril de petróleo. Vemos cómo el barril de petróleo cae, el barril de petróleo cae y las monedas también caen a la par a nivel latinoamericano. O sea, es decir, el petróleo se arrastra en precios a los otros commodities. Y aquí vemos un poquito cómo está Colombia correlacionado con el real brasilero. Aquí vemos una perfecta correlación. Es decir, cada vez que ustedes vean qué está ocurriendo en Brasil con la moneda, cálquenlo y muy probablemente con un menor efecto va a ocurrir en Colombia, pero algo muy similar. Y los crecimientos en Latinoamérica pues no son nada alentadores. En esta gráfica vemos cómo todas las economías latinoamericanas, algunas ya están creciendo negativamente como Brasil, las otras todavía están presentando una desaceleración importante en términos de crecimiento. Lo que se tiene para el tercer trimestre del año en términos de crecimiento es que Colombia esté por los lados del 2.8%, Brasil al menos 2.6%, Perú al 3%, Chile el 1.9% y México el 2.2%. Entonces ahí es donde se voltea el ministro de Hacienda y dice, oiga, de Colombia, dice, mire, no, pues no estamos tan mal, estamos creciendo el 2.8% y mire que el resto de las economías están creciendo mucho menos que nosotros. Y en eso la verdad tiene razón. Sin embargo, el tema es que no todos nos podemos ir al hueco el día de mañana porque estamos observando aquí unas fuertes amenazas de cada vez crecer menos, nuevamente por efecto de los precios de los commodities. ¿Cuáles son los pronósticos del 2015? Que Colombia muy probablemente esté creciendo entre el 2.8 y el 3%. La gente a veces se pone pues a acercarles, es que no es el 2.8, es el 2.92. Sí, pero es que para efectos prácticos de 2.8 y 3 es como lo mismo, por eso les digo, yo no soy economista, pero sin embargo seguimos con un crecimiento positivo. Nuestro riesgo es que este 2.8, lo que hay que evitar es que se convierta en un 2 o en un 1 o en un decrecimiento el día de mañana. Eso es lo que realmente hay que evitar en el caso colombiano. Brasil con una profunda crisis no solamente económica sino política. Recuerden que en este momento la presidenta de Brasil enfrenta grandes escándalos de corrupción, que es un tema muy complicado. Perú creciendo al 3 el año entrante, Chile el 2.2, México el 2.3. Entonces nosotros en la gráfica de países latinoamericanos seguimos siendo un país, digamos, privilegiado porque no estamos todavía enfrentándonos a un crecimiento negativo o a una desaceleración tan grande que ponga pues en peligro en términos económicos el país como tal. Entre tanto, ¿cómo está ese crecimiento ligado a la inflación y ligado a las tasas de interés? Que ese es un punto muy importante, sobre todo ustedes que manejan grandes recursos del público. En Latinoamérica, la inflación en casi todos los países también ha presentado repuntes. La línea roja es la línea de Brasil, que es la que más inflación ha presentado, pero miren Colombia de dónde pasa en el año 2013 y a dónde vamos ya en el año 2015. Ya somos la segunda economía con el nivel mayor de inflación de Latinoamérica y esto ya empieza a preocupar a las calificadoras de riesgo que califican Colombia y a los inversionistas internacionales que han traído inversión permanente al país. Los pronósticos básicamente de inflación es que la inflación para el año 2015, esto lo traje, son fuentes de Bloomberg que son digamos pronósticos hoy en día vigentes, que Colombia tenga una inflación del 4,5. Ahora la pregunta es, si Colombia en octubre tenía una inflación del 5,89, ¿cómo vamos a llegar al 4,5? ¿Cierto? El punto es que particularmente yo, y ahorita hablamos de eso cuando lleguemos al capítulo de Colombia, yo creo que en Colombia vamos a tener inflación por encima del 6% y que eso va a implicar muchas acomodaciones de la tasa de interés y del tipo de cambio en Colombia el año entrante. Brasil en inflación, el pronóstico es cercano al 9%, Perú al 3,40%, México al 2,8% y Chile al 4,4%. ¿Qué va a ocurrir entonces con las tasas de interés en el mundo? Pues hombre, que aquí en el caso latinoamericano
si uno compara lo que tenemos hoy en día con respecto a lo que hay pronosticado, vuelvo a repetir, esto no es mío, sino es fuente de Bloomberg, que era lo que estaban opinando los economistas hace un mes. Esto cambió radicalmente, ya todo el mundo está esperando una tasa política monetaria en Colombia entre el 5,5% y el 6%. En los otros países muy probablemente si encontramos para Chile y México 3%, Perú 3,5% y Brasil 14,25%. De esto lo más importante para dejarles es que Brasil tiene la primera inflación más alta del continente, pero nosotros la segunda. Brasil tiene tasas del 14,25%, nosotros del 5,25%. Entonces, muy probablemente lo que vamos a ver es el Banco Central actuando, subiendo las tasas de interés en sus próximas reuniones para evitar que haya un nivel de inflación mayor, pero eso pues lo vemos enseguida. ¿Qué conclusiones entonces tenemos para Latinoamérica? Nuevamente, los bajos precios de las materias primas impactando negativamente el crecimiento de todos los países. Las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja y han bajado más de 1% en crecimiento sucesivamente en las últimas revisiones. Las presiones inflacionarias continúan generando desvalorización en los mercados de renta fija locales. Quienes en sus portafolios hoy en día tengan un TES y lo hayan comprado hace 6 meses versus la tasa de interés hoy, pues se han dado al dolor de tener que tener una desvalorización en sus portafolios, habida cuenta de esos títulos valores que han perdido precio en el mercado, no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Las monedas latinoamericanas siguen siendo las más devaluadas de los países emergentes, y en Brasil, pues todo el tema que les mencionaba de corrupción, de desaceleración económica, que va a poner la región en un sitio o en un punto muy crítico. Entonces, antes de pasar a coyuntura colombiana, vuelvo a hacer como el resumen. Estados Unidos muy bien, China más o menos, Europa mal y Latinoamérica un poquito más mal de lo que veníamos haciendo hace un año. No en un desastre, claro, la única economía que realmente hoy en día uno podría estar mal diciendo que está mal de Latinoamérica es Brasil, pero hay que evitar a toda costa un contagio de que eso que está ocurriendo en Brasil no ocurra par y paso en Colombia. Obviamente allá está el toque de corrupción, el toque político, etcétera, pero aquí nosotros tenemos el toque del proceso de paz, de lo que puede ocurrir, etcétera. Entonces tenemos algunos visos sospechosamente parecidos, con connotaciones diferentes, pero un poquito complejos. Ahora sí, pasemos a Colombia, que fue el motivo de esta invitación, de ver qué es lo que va a ocurrir en Colombia. Créanme que todo esto que les he dicho es básicamente para entender un poquito primero qué está ocurriendo en el mundo, para poder entender un poquito qué es lo que va a pasar en el país y cuáles son las decisiones que va a tener que tomar el Banco Central nuestro y probablemente el gobierno nacional enfrentando todo lo que puede venir. Entonces, en Colombia se ha visto beneficiado, o se vio beneficiado, mejor dicho, en los últimos 5 o 6 años por el buen momento en que pasaron los commodities. Recuerden pues que es que el barril de petróleo el año pasado estaba en algunos momentos del año a $110 por barril, ¿sí? Y con preocupación yo veía como gente, pues hablando un capítulo aparte del tema de Venezuela, cuando vieron que el petróleo se cayó a 40, dijeron, me parece buenísimo que el petróleo esté en 40 porque ahora sí se va a caer Maduro. Yo le decía, hombre, no diga eso, que es que nosotros ya exportamos 1 millón de barriles de petróleo diario y si el precio del barril ha caído $60, pues el país está dejando de recibir $60 millones diarios y eso pues obviamente empobrece al país, empobrece a toda la industria, empobrece a más de uno. Entonces no diga eso, que eso pues no es un punto para alegrarse, porque la desgracia del ajeno pues no está mirando la desgracia del propio. Pero bueno, esa caída tan grande del petróleo implicó esta devaluación del tipo de cambio tan fuerte. Miren que entre el 2009 y el 2014 nosotros tuvimos siempre un precio del dólar entre 1.800 y 2.000 pesos. Y permanentemente todos los gremios económicos decían, señores, nos está matando la revaluación, aquí hay una enfermedad holandesa, aquí nos estamos llenando de dólares por efectos de las inversiones en petróleo y demás. Y era absolutamente cierto. ¿Qué ocurrió? Que una vez cae el precio del petróleo y se nos desploman las exportaciones, que hoy en día
dependiendo del punto donde se mire, han caído un 40%, que es un 40% menos de divisas que está recibiendo el país, y eso implica que hoy, si Colombia solamente toma exportaciones e importaciones, tiene un déficit en su balanza comercial de 18.000 millones de dólares. Es decir, si ustedes toman esto en una medida normal, si a mí me entran 10 pesos y me gasto 15, ¿qué me va a pasar? Que el día de mañana me va a quebrar, ¿cierto? En el tipo de cambio, si yo me gasto 10 o exporto 10, pero importo 15, me hacen falta 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesariamente una devaluación de la moneda, que es lo que explica el crecimiento del tipo de cambio desde 1800 a niveles de 2250, 2260, perdón, 3260, que fue el punto más alto que vimos en meses anteriores. Esto no es que el dólar se vaya a subir a 4.000 o a 5.000 o a 6.000, pero es un tema muy preocupante. Recuerden que la balanza cambiaria equipara exportaciones e importaciones, es decir, ventas al exterior con compras al exterior, ¿sí? Y cuando hay un desfase, ese desfase tiene que ser compensado de alguna forma. Cuando yo me gasto 10, pero me ingresan 5 y tengo un déficit de 5, entonces tengo que pedir prestado los otros 5. En el caso de Colombia, ese déficit de los 18.000 millones de dólares que tenemos en balanza comercial se compensa con la balanza de capitales. Pero resulta que nosotros, a pesar de todo lo que les he dicho, este año hemos recibido una buena inversión extranjera, no igual a la de años anteriores, pero igualmente buena. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esos 18.000 millones de dólares que nos estamos gastando de más en importaciones, nos lo está compensando claramente el ingreso de capitales como inversión extranjera. Entonces, por eso es que en Colombia no hemos visto una devaluación aún más allá de 3.250 pesos. ¿Qué sucede también en el entretanto con los productos importados? Que se vuelven tan absolutamente costosos que la gente los deja de mandar o los sustituye por un producto doméstico y se dejan de importar. Entonces también las exportaciones y las importaciones se balancean o se equiparan también por precio. No es lo mismo que yo compre un carro importado con un dólar a 1.800 pesos que con un dólar a 3.250. ¿Sí? Hoy en día un carro importado muy probablemente vale un 50% más de lo que costaba hace un año o hace un año y medio. Ustedes van a decir, eso no es mentira, yo he ido a concesionarios y he visto que solamente le han subido el 20 o el 30%. Claro, los concesionarios, al igual que los importadores, manejan algo que se llama inventario. Cuando ese inventario se acabe, ahí es cuando vamos a ver el real efecto que ha tenido la devaluación sobre los precios importados de todos los productos. Y por eso es que ese cuento que dice el Banco de la República, que no existe un pass-through entre la inflación y la devaluación, con todo respeto, en mi opinión es mentira. Claro que existe. Si ustedes, pues, si algunos compran productos importados, yo no me fijo mucho cuánto vale el mercado, porque yo digo solo, entonces compro muy poquito mercado, pero hay dos productos que yo le hago el seguimiento, y es la leche de soya y el cereal granola importado. La leche de soya me pasó de valer 17.000 pesos a valer 25.000 pesos en cuestión de 6 meses, y el cereal importado me valió de 9.000, pasó a 15.000. Entonces sí, señores, hay un pass-through efectivamente en la inflación de la devaluación, y al Banco Central le ha faltado un poco controlar el tipo de cambio para evitar que estas devaluaciones que hemos visto en la moneda se traduzcan en inflación. Todo eso lo estoy contando primero para explicarles un poquito por qué estamos aquí, aparte de toda la cantaleta que ya les he echado del petróleo, pero segundo, decirles que no estamos en una crisis cambiaria, estamos simplemente en un ajuste cambiario, en un desatraso cambiario de lo que no había ocurrido en el país en los últimos 5 años por efectos del boom petrolero y de los buenos precios del petróleo a nivel internacional. Yo les recuerdo que en el año 2003 el precio del dólar en Colombia era 2.980 pesos, ¿sí? 2003. Estamos hablando que 12 años después, pues hace un mes tuvimos el dólar a 2.800, entonces seguimos teniendo un atraso cambiario importante con respecto a lo que debimos tener en términos reales. Entonces lo que está ocurriendo hoy
No es que el mundo esté acabando, no es que Colombia esté pues tenaz, sino que hay un desatraso en el modelo cambiario importante que todavía le falta un pequeño ajuste. Probablemente el tipo de cambio pueda llegar o no a 2.300, a 3.300, 3.400, 3.500, ya lo vamos a ver con un modelo que les traigo, pero todo va a seguir dependiendo de qué, de los precios de los commodities, que eso pues hoy en día no lo sabe nadie. El que diga que el petróleo está a fin de año a 30 o a 60, si lo sabe absolutamente con certeza, váyase a hacer futuros a la bolsa de Nueva York, que gana más estando allá que acá en los puestos de trabajo que tenemos. Entonces vienen unos temas de incertidumbres importantes, y como tipo de cambio ahorita les voy a dar como unas perspectivas pues como más cercanas. Y aquí vemos pues, la volatilidad del tipo de cambio, que hace unos meses estaba a niveles del 28-30%, inusual. Miren hacia atrás, la volatilidad del tipo de cambio era cercana al 6%. El tipo de cambio obviamente importa dónde está, si es 3.000, 2.800 o 3.100, es importante, pero lo que más debe importarle a un país del tipo de cambio es la estabilidad en el tipo de cambio. Miren que hace 5 años, 4 años, 3 años, cuando el dólar estaba a 1.800 a 1.900 pesos, pues a nadie le preocupaba el dólar. Uno sabía que el dólar estaba a ese precio y todo el mundo convivía con ese precio. Es lo mismo que si hoy en día el dólar se queda a 3.000 pesos. Hoy uno escucha a la gente cuando va a Estados Unidos y dice, sí, pues ya nos tocó dólar a 3.000, qué vaina, no sé qué, nos tenemos que restringir en compras, bla, bla, bla. Pues, pero ya sabe que está a 3.000. El problema es que muchas veces la gente sale del país a una tasa de cambio y llega, oh sorpresa cuando llega, 400 pesos más abajo, 400 pesos más arriba. Entonces, la inestabilidad, la volatilidad en el tipo de cambio es lo que uno debe tratar de evitar en un país como Colombia. Esto se me pegó. ¿Qué la pasan normalmente allá por favor? Bueno, ¿cuáles son los pronósticos que hay del tipo de cambio? Que sé que a más de uno le interesa el tema. Esta gráfica, que es un poquito enredada de entender, muestra en las barras verdes las transacciones reales que ha habido en los últimos meses. Y para resumírselos muy claramente, la mayoría de operaciones forward del mercado se han hecho en niveles de 2.930 pesos. Esto no es un modelo económico, son transacciones reales en el mercado financiero con exportadores e importadores. Y el consenso que está en el mercado es una tasa de cambio alrededor de los 3.050 pesos. Eso debería ocurrir si, solo si las variables macroeconómicas se quedan donde están y no presentan un movimiento importante. Ahorita vamos a ver qué movimientos pueden presentar. ¿Qué ha pasado en el sector externo colombiano entonces? Lo que yo les mostraba, lo que les decía ahora. En esta gráfica vemos las importaciones y las exportaciones de acuerdo a su variación anual. Claramente en este periodo entre el 2011 y el 2014, donde tuvimos un dólar a 1.800 pesos anormalmente bajo, vimos cómo las exportaciones, que son las barras rojas, fueron más frecuentes en crecimiento que las caídas en las exportaciones. Hubo una gran caída en las exportaciones, sobre todo de aquellos segmentos no tradicionales, es decir, manufacturas y productos hechos de diversa índole, no commodities. Y lo que ha pasado desde que se está cayendo el petróleo, la forma que está cayendo, miren las exportaciones, que son las líneas azules, que estamos presentando caídas ya constantes del 40% en las exportaciones colombianas. Quiere decir que si las exportaciones de Colombia llegaron en su mejor momento a niveles de 55, 60 billones de dólares y estamos cayendo el 40%, quiere decir que las exportaciones se han caído en promedio entre 20 y 25 mil millones de dólares, que es lo que el país deja de percibir por menores exportaciones. Mientras que las importaciones, que son las barras rojas, han caído, pero han caído menos, han caído alrededor del 20%. Entonces, mientras esta situación siga así y las importaciones no muestren una caída mayor al 20%, muy probablemente, nos guste o no, vamos a tener que acostumbrarnos
a un dólar alto como lo tenemos el día de hoy, niveles de 3.000, 3.100 pesos, porque no va a haber forma de cubrir este déficit, salvo que el país, a la par que dejó de exportar, también deje de importar. ¿Y eso en qué se traduce? En un empobrecimiento en general en términos económicos del país. Eso no es que el gobierno se va a volver más pobre, eso no es que las empresas importadoras, exportadoras se van a volver más pobres, no. Todos nos vamos a volver más pobres. ¿Por qué? Porque probablemente esto va a pegarle directamente a las cuentas del gobierno, es decir, al déficit de gasto del gobierno, que pues ¿quiénes lo pagamos? Nosotros los contribuyentes. Entonces es un tema de marca mayor y por eso es tan importante este tema en cuanto al sector externo. Ahora vamos a ver qué va a pasar con las tasas de interés. Cuando uno habla de tasas de interés, señor. En ese sector externo estamos subiendo también a las inversiones. Sí, señor. Igual no hay un pronóstico expresado por el público. Sí, señor. En inversión extranjera es muy buen punto el que tocas. Inversión extranjera, recuerden que al país entra inversión extranjera por dos motivos. Uno, inversión extranjera directa, que es la inversión extranjera que no es especulativa y que llega al país para quedarse. Léase, inversiones en petróleo, inversiones en minería, fundan empresas, crean nuevos puestos de trabajo y demás, y esa inversión es la más sana de todas. Esa inversión este año está cayendo cerca del 60%. No es que no esté llegando, el año pasado nos llegaron como 14 o 15 billones, este año nos están llegando en total como unos 7, 8 billones de dólares. Y por el otro lado está la inversión extranjera en portafolio de inversiones, que es lo que ahora años la gente llamaba capitales golondrinas, que vienen al país atraído por las buenas tasas de interés o por el buen precio de las acciones. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. Todos los extranjeros que vinieron el año pasado vinieron por un rebalanceo que hubo de un índice en mercados emergentes del JP Morgan, que dijo, oiga, ¿sabe que Colombia está en su mejor momento? No tengan el 3% de sus inversiones en Colombia, sino el 8%, y entonces todo el mundo se vino a traer dólares a Colombia. Y dime, como inversionista extranjero, ¿cómo le sabe uno el país si uno trajo dólares a 1.800 o 2.000 pesos y se los tiene que llevar a 3.000? Ya ha perdido el 50% en solo tipo de cambio de lo que invirtió. Más uno mira los test y los test lo que han hecho es subir en los últimos 6 meses. Entonces, más una pérdida adicional en los títulos que compraron, o peor aún, si compraron acciones, como Ecopetrol, entonces se fue de 3.500 o 4.000 a 1.300. Entonces la pregunta es si el país hoy en día tiene la capacidad o no de seguir atrayendo esa inversión extranjera en portafolio. Y mi respuesta es que muy moderadamente. ¿Por qué? Porque los precios de las acciones, sobre todo, han caído tanto que ya se vuelven también muy atractivos para muchos inversionistas especuladores internacionales. Entonces digamos que ese tema de inversión extranjera directa e inversión de portafolio es muy importante. Como dije al principio, lo hemos logrado mantener este año y la pregunta es si para los años que vienen vamos a tener la capacidad o no de seguir atrayendo ese nivel de inversión que tenemos hoy en día. Donde no seamos capaces de atraerlo, el gobierno va a tener que cambiar la forma de financiarse y financiarse un poco más en el exterior para poder reintegrar parte de esas acreencias. Bueno, pasando al tema de inflación. La inflación ha repuntado claramente de manera notable, a ninguno nos cabe duda. Ustedes pueden ver la línea roja es la inflación total, la línea gris es la inflación sin alimentos. Las líneas puntadas es el piso y el techo que se ha propuesto el Banco de la República en su modelo macroeconómico. Y aquí lo que observamos es que alcanzamos a estar en el año 2013 por debajo del 2%. Y hoy, 2 años después, ya tenemos la inflación acumulada a niveles del 5,35. El pronóstico para noviembre y diciembre no luce ni 5 de bien, porque como les mencioné ahorita, todo ese efecto de devaluación de la moneda se ve normalmente entre 4 a 6 meses después en los productos importados. O sea que ahora en septiembre, en octubre y en noviembre es cuando estamos teniendo el efecto de la devaluación fuerte que se dio entre julio, agosto y septiembre. Recuerden que el tipo de cambio hasta junio y julio estaba en 1.500, 2.600 y luego fue que rompimos la barrera de los 3.000 pesos. Señor. Básicamente no por la devaluación en este momento, por el fenómeno del niño que la gente ha influido en los alimentos. Todavía la devaluación no se ha visto tan reflejada en
Todavía no, la vamos a ver, es el impacto es ahora. Se ha visto, sí reflejada, porque mira, aquí tienes la inflación que incluye alimentos, que es 5.35, y esta gris es la inflación sin alimentos. Está teniendo la misma tendencia, digamos que alimentos explica hoy de la inflación un punto 80, un punto 90, ¿sí? Y vos tenés toda la razón. Ahora es cuando vamos a empezar a ver ese efecto, y por eso esto en mis pronósticos es que llegue aquí a niveles del 6% este año. Ese es un tema muy complejo. También es importante, no solamente es avances de importación y exportación, sino también es tratar de incrementar las exportaciones no tradicionales. Claro. Para poder compensar ese balanceo. Claro, pero en esas exportaciones no tradicionales, lamentablemente, el país no aprovechó el momento de la reevaluación para haber hecho las importaciones de maquinaria, equipo y demás, para preparar la infraestructura para poder exportar. Ahora, ¿qué sucede? Cualquier exportador que le digas que no tradicional necesita probablemente maquinaria de equipo que es producido afuera, entonces ya no importa el equipo a 1.800 no a 3.000, y entonces uno le dice, pero después vas a exportar a 3.000 y pico, y dice, sí, soy tan de malas, que traigo todo, me pongo a exportar y otra vez el barril de petróleo se sube a 100 y vuelve a haber otra vez un proceso de revaluación. Entonces, claramente, claramente, absolutamente de acuerdo. Sí, el problema ahora es que la velocidad de crecimiento de las exportaciones no tradicionales va a ser muy compleja y que con rapidez logre tapar ese hueco que está dejando, en este caso, el petróleo. Bueno, entonces en inflación muy probablemente vamos a llegar a niveles del 6%, y lo que les mencionaba es que cuando se da un fenómeno de inflación es muy complejo, porque les aseguro que ahora en enero todas las centrales obreras van a pedir cuánto de incremento, el 8, el 9, el 10, póngale pues que el gobierno trance IPC más 1, o sea el 7, entonces en enero todo va a subir el 7, los arriendos, los servicios, los colegios, las universidades, y cuando usted ya se monta en el 7, bájelo pues otra vez al rango meta de República entre el 2 y el 4. Entonces ahí viene un tema de desanclaje de inflación muy complicado de expectativas, que pues obviamente eso va a generar una serie de temas económicos importantes en el país. En temas, digamos, de pronósticos de inflación, aquí vemos los pronósticos de la encuesta del Banco de la República que hace mensualmente, y cada mes vemos cómo esos pronósticos todo el mundo los ha ido subiendo en la medida en que han visto más inflación, y claramente también han visto un incremento en la tasa de intervención del Banco Central. Con una tasa de inflación cerrando este año cercana al 6%, pues muy probablemente vamos a ver a un Banco de la República, que además lo ha dicho públicamente, subiendo sus tasas de interés como mínimo al mismo nivel de inflación o de las expectativas de inflación para el año 2016. Si las expectativas de inflación del 2016 se siguen anclando alrededor del 6%, pues desafortunadamente vamos a ver al Banco Central subiendo tasas muy probablemente a niveles del 5,75 o 6% para finales de año, y dependiendo de qué tan controlada esté la inflación para el año entrante, pues un poco más el año entrante. Por el momento yo me quedaría con un pronóstico entre un 5,75 y un 6%. Que probablemente los años que van a quedar. Ese efecto, ¿cómo se va a frenar? Porque es que va a ser una situación muy compleja para las empresas. Eso va a estar creciendo como espuma. Claro, y ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Mira, ahora que estamos en el tema de presupuesto, esta charla que yo les estoy dando a ustedes, como digo yo, es la más vendida en este último trimestre del año, porque todo el mundo quiere saber qué debe pronosticar para el año que viene. Y el problema es que he escuchado en muchas empresas donde dicen, oiga, ¿sabe qué? Los ingresos no están creciendo al 2% para el año entrante, y los egresos no nos pueden crecer a niveles del 6%. Entonces, ¿qué implica eso? Recorte de personal,
implica desempleo, implica recorte de inversión, implica otras cosas que a su vez llevan al país a una desaceleración importante. ¿Cómo cortar eso? Es la pregunta del millón. ¿Qué está tratando de hacer la República para cortar ese efecto boomerang, como lo llamas tú? Primero, subir las tasas de interés. Para mí, claramente, el Banco República se ha demorado más de lo debido en subir las tasas. Uno. Segundo, controlar un poco el nivel de devaluación. O sea, Colombia, si vos me dices a mí, yo digo, sí, el petróleo se ha caído, lo que se ha caído, todo lo que quieras, pero no creería que Colombia era para tener una tasa de cambio de 3.000, de 3.100 o de 3.200. Ah, que estamos ahí, sí, muy probablemente eso tarde o temprano se vuelva a corregir. ¿Por qué? Porque a 3.200 hay muchos productos que la gente no va a comprar. Entonces, las importaciones que vivimos ahora van a tener que caer tarde o temprano. Puede que no ahora, puede que no en esta temporada de diciembre, pero el año entrante con toda seguridad que sí. Entonces, el tipo de cambio te va a restringir muy probablemente las importaciones. Pero el gran problema en este momento del Banco Central es que esto no se le convierta en una espiral y que sigamos creciendo la inflación, creciendo las tasas de interés, persiguiendo la inflación y que en el entretanto genere eso un empobrecimiento en general de la población. Lo que hay que controlar es claramente inflación, se controla con incremento de tasa de interés y con tema cambiario. Y si eso logra dar efecto, entonces ahí sí veremos una estabilización de la inflación al 6% y luego ahí sí nuevamente una disminución, pero el año entrante por el solo incremento salarial el efecto de las empresas va a ser muy complicado. Con este panorama, ¿cómo se avisora la presunta reforma tributaria que el Estado aplazó de este año para el entrante? Se habían demorado mucho en preguntar en la reforma tributaria. A ver, el gobierno hoy en día tiene un déficit fiscal del 3%. Es decir, que si uno va a mirar entre lo que le ingresa y lo que le ingresa al Estado, tiene una diferencia del 3% del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que tiene que financiar el gobierno. ¿Qué ha pasado? Que el petróleo, y que viene a volver al petróleo, más los otros commodities, como han caído de precio, lo que recibe el gobierno por regalías y por impuestos de esos sectores, pues obviamente va a ser mucho menor. Entrando un poco a tocar el tema de Ecopetrol. Ecopetrol es la mayor inversión que tiene el gobierno en una empresa que tiene el 90% de Ecopetrol. ¿Cuál ha sido el problema de Ecopetrol? Claramente, si las ventas de Ecopetrol son petróleo y ha caído un 50% el precio, pues la empresa está vendiendo un 50% menos. Y ese 50% menos que ha caído pues, en ventas lo tenés que compensar claramente con una reducción de gastos importantemente para que no te veas abocado a tener pérdidas el día de mañana dentro de esa empresa. Y que lo que va a ocurrir muy probablemente, muy a pesar de todos los que son inversionistas de Ecopetrol, que los dividendos que va a pagar en Ecopetrol el año entrante son irrisorios comparados con los dividendos que pagó en años anteriores. ¿Por qué? Porque físicamente no va a tener de dónde. ¿Y qué va a pasar? Que el gobierno que recibió este año 6 billones de pesos de Ecopetrol en dividendos, pues muy probablemente este año va a recibir 1 o 500.000 millones o 2, en el mejor de los casos buscando mucho porque hay un compromiso de pagarle dividendo también a las personas naturales. ¿Y cuál va a ser el problema? Que ese menor dividendo es un hueco para el gobierno. Es decir, si Ecopetrol le pasa al gobierno 5 billones de pesos menos de lo que le pasó el año pasado, es un hueco que se le abre al gobierno para financiar el aparato estatal el año entrante en 5 billones. Si en impuestos, que es lo que se calcula más o menos, el gobierno va a dejar de percibir más o menos como unos 4 billones de pesos por todos los commodities, pues es un hueco adicional que va a tener el gobierno el año entrante. Para resumirte el tema, el déficit fiscal que se estima general adicionado por todos estos temas que les he mencionado, puede estar estimado más o menos entre 7 y 8 billones de pesos para el año entrante. ¿Por qué no es mayor? Porque el recaudo fiscal de este año va bien y ha crecido en una forma buena y creo que estamos 3 billones de pesos por encima de lo que el mismo gobierno tenía presupuestado recaudar. Entonces, esos 7 billones son permanentes y se tienen que financiar de alguna forma. Entonces, el gobierno ha emprendido una disminución en el gasto, digamos, particularmente el gobierno, que puede generar por allá un recorte como del 8 o del 10% en sus gastos, pero más allá de eso es imposible. Y si la situación de los commodities no mejora, sino que por el contrario empeora, entonces ese hueco para el 2017 puede ser mayor. Por eso es que ya se está hablando que en marzo están presentando un
proyecto de reforma tributaria para poder conjurar ese hueco. Entonces todo el mundo va a decir, pero es que este gobierno, no sé qué, yo soy apolítico completamente, pero entonces dicen, mire, el gobierno está gastando demasiado. Sí, eso puede ser cierto, pero si no tapamos ese hueco, ¿qué es lo que va a pasar? Que las calificadoras de riesgo que tienen a Colombia como un país elegible en grado de inversión y que nos han dado la calificación a nivel internacional de BBB, nos lo quitan. Y si nos lo quitan, toda la inversión extranjera que ha llegado, como vino, se va. Y si se va, entonces ya no vemos el dólar a 3.000 pesos, sino a 4.000 o a 4.500, y eso te genera una ola de problemas detrás gigantescos. Por eso, aunque con mucho dolor uno lo registre, a título personal, la única salida que tiene el gobierno en este momento es hacer esa reforma tributaria para poder conjurar el déficit del gasto que le va a generar en los años que vienen. Y se va a presentar en marzo y probablemente ya el gobierno, ¿qué pasó? Ya le puso el impuesto al patrimonio a los ricos, ya no los puede tocar más. Les generó el impuesto del CREA a las empresas y han puesto a pagar mucho más impuestos y esto va a incrementar hasta el 2018, entonces no puede tocar a las empresas. ¿Qué tiene que hacer ahora? No va a tocar en la base. Entonces, ¿qué le va a tocar hacer? Probablemente le va a tocar subir el IVA en un punto, en 1,5 puntos, probablemente las exenciones que recibimos los trabajadores, exentuándonos de retención de la fuente a lo que va a fondos de pensiones o a las AFPs, nos bajen ese porcentaje. Estoy hablando de cosas pues que no sé si van a ser así, pero que pueden ser. Están hablando de quitarle los impuestos, de ponerle impuestos a todas esas organizaciones sin ánimo de lucro. O sea, son unos temas que están raspando, como digo yo, la olla, pero están raspando la olla porque además va a ser necesario, porque si no se hace, vamos a ver un problema peor el día de mañana. Señor. Dios. La pregunta de después aquí. El posconflicto, ¿qué incidencia económica va a tener en el país? A ver, del posconflicto se ha hablado mucho, ¿sí? Primero que todo, yo ahí sí, con todo respeto, como una posición personal, yo hablaría del posconflicto cuando realmente tengamos un acuerdo de paz firmado, ¿cierto? Yo sé que todo el mundo dice que el presidente Santos va a firmar el acuerdo que sea con tal de tener eso firmado como sea, con todas las imperfecciones y demás, pero el tema del posconflicto, digamos, no es tan costoso si supuestamente se hace como la forma que se está diciendo. Yo la cuenta que te hago es ponerle que hayan 10.000 guerrilleros, que haya que subsidiar para que se reinserten a la vida común y que a cada guerrillero haya que pagarle, supongamos, 2 millones de pesos mensuales. Supongamos que ese sea el costo. Son 10.000 millones por 10.000 millones de guerrilleros por 2 millones, pues entonces eso le costaría al país más o menos 20.000 millones de pesos mensuales. En el año eso costaría 240.000 millones de pesos al año. Eso no va a quebrar el país, ni va a ser pues que todo el mundo habla que el costo de la paz es una cosa desaforada. No, eso, si a mí me dice, vea, con 240.000 millones de pesos, este país vive en paz, digo, paguémoslo sin ningún problema, ¿sí? Y te estoy hablando de un subsidio alto, no creo pues que vayan a dar 2 millones de pesos mensuales a cada guerrillero, como pues que salario mínimo y medio, pues como para ayudarles, pero y por un periodo de tiempo limitado. Entonces el costo del postconflicto no es tan horrible como todo el mundo lo piensa. La pregunta es si va a haber postconflicto o no y si logran hacer la firma de ese acuerdo o no a tiempo. Lo que sí le va a traer al país es que si se acaban los grupos armados en armas, como los guerrilleros, los alzados en armas como los guerrilleros, muy probablemente se van a poder desarrollar áreas del país que en este momento son muy cuestionables, sobre todo para las empresas que quieren hacer inversión en temas de agroindustria y demás, que podrían hacerlo mucho más libremente y que Colombia podría cambiar ahí sí claramente su posición, digamos, de productor de muchos temas agrícolas y agropecuarios en general. Eso le generaría un crecimiento al país, tampoco 100 puntos básicos más del PIB como dice todo el mundo, pero sí generaría por lo menos un mejor ambiente de inversión y una mejor perspectiva en términos económicos. Señor. En nuestras entidades lo ideal sería fijar precios, tasas de interés que no sean tan fluctuantes, que tengan en cuenta como una perspectiva al menos de mediano plazo. Y pues los dos fenómenos que
cambiaron totalmente las tendencias son de alguna manera coyunturales. El fenómeno del Niño, la caída de los precios del petróleo, que uno podría decir eso impacta la inflación de una manera notable y la economía absorbe ese impacto y posteriormente tendría pues alguna tendencia como a estabilizarse esos fenómenos y desde luego como la tasa de interés depende básicamente de la tasa de inflación, no sé si podríamos mirar eso un poquito más hacia adelante, como hacia el mediano plazo, si pudiéramos pensar eso, digamos que en unos 2 o 3 años esos impactos de los fenómenos coyunturales sobre la inflación se absorbieran y se normalizaran pues una tendencia hacia el rango meta del Banco de la República. A ver, esa es la tarea del Banco Central, realmente. La tarea del Banco Central y esa preocupación que estás mencionando es la que tiene el Banco Central para que la economía no se desestabilice en términos generales. ¿Qué es lo que quisiera el Banco Central? Es estabilidad de los agregados monetarios, de la tasa de interés, del tipo de cambio y por ende de la inflación. ¿Qué sucede en este caso? Yo pues que trabajo en un banco, tenemos pues el mismo impacto que tienen ustedes con los afiliados cuando uno ha prestado plata a cierto nivel de tasa y después se te va a cierto nivel de tasa. Y ahí yo lo que te diría es, ustedes deben empezar a explorar el tema de las coberturas no cambiarias, sino coberturas sobre tipos de interés. ¿Para qué? Para poder proteger los balances de cada una de sus compañías. Si vos mirás, hoy en día uno puede prestarle a un cliente en 3 o 4 modalidades. Uno, tasa fija. Esa tasa fija ante estos eventos de inflación es, digamos, la menos recomendable, salvo que sea una tasa fija tan alta que no te afecte en una proporción importante un incremento de tasas de interés del Banco de la República. Es decir, no es lo mismo que yo le ofrezca a un afiliado de una cooperativa una tasa de financiación al 10% que se le ofrezca al 15%, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. De pronto al 15%, si se te sube la tasa de interés, en el margen tenés la posibilidad de absorber más fácilmente ese incremento que con una tasa del 10%. Entonces, va a depender mucho de la modalidad de tasas. Hoy en día está tasa fija, está IBR, está VR o está DTF. Y cualquiera de estos indicadores hoy en día en el sector financiero es susceptible de uno cubrirlo en términos generales. Yo hoy en día puedo, por decir algo, cubrir el DTF que no me suba del 6% o mantener una tasa fija de captación de X%. Eso hoy en día es absolutamente posible. Sin embargo, claramente lo que nosotros vamos a observar de aquí al año entrante es que todas las acciones del Banco de la República en temas de política monetaria van a ir a llevar a que la inflación trate de llegar nuevamente a niveles del 3%, que es el rango, digamos, la mitad del rango, entre el 2 y el 4% de lo que tiene propuesto. Entonces, en tema de tasa de interés, mi recomendación es, hombre, yo creo que las tasas de interés del Banco de la República las va a llevar a niveles del 6%, que están al 5.25 hoy, perfecto. Yo empezaría a trabajar desde ya para las proyecciones del año entrante con una tasa de interés del Banco de la República del 6% y fijaría tasas activas para mis afiliados desde ya con las tasas de interés proyectadas que te estoy dando. Si el Banco de la República lleva al 6% su tasa de intervención, probablemente el DTF poco a poco vaya a tender allá y claramente el IBR va a tender también a ese nivel. No creo tampoco, vuelvo y repito, que Colombia esté en una debacle, en una crisis, etcétera, pero hay que tener un poquito de cuidado porque ustedes que manejan el tema financiero saben que 100 puntos básicos en tasa de interés en la industria significa mucho dinero. Sí, 5 minutos, listo. Ya voy a terminar. Aquí simplemente para terminar la presentación y contestarte la pregunta, que no voy a decir contestarla, claro. Primero es ver cuál va a ser el escenario del dólar. Digamos que en Ecopetrol no ha habido, para contestarte tu pregunta, un problema de producción de petróleo. Es decir, Ecopetrol está produciendo bien. Lo que pasa es que Ecopetrol tiene dos variables importantes. El tipo de cambio local, a cómo cambian los dólares a pesos y a cómo exporta el barril de petróleo. Aquí nos hemos dedicado a hablar de lo malo, que el barril de petróleo ha pasado de 100 a 40, se ha caído el 60% en el último año y medio y demás,
pero una devaluación del tipo de cambio en Colombia del 50%, a Ecopetrol le ha compensado esa caída en el barril de petróleo, le ha compensado en muy buena parte, o en un pedazo, no en muy buena parte, pero sí en un gran pedazo, el nivel de devaluación del tipo de cambio que hemos visto. Por eso Ecopetrol hoy no está perdiendo plata, porque si el tipo de cambio se hubiera quedado en 1800 y a Ecopetrol se le hubiera caído el precio del barril de petróleo en un 60%, Ecopetrol ahí sí estaría perdiendo toda la plata del mundo. Hoy no lo está perdiendo por la devaluación que hemos visto en el tipo de cambio. Entonces, vos me preguntás, ¿qué hago con Ecopetrol? Hombre, esa pregunta se le ha tratado de responder como a 500 personas este año. El tema es que Ecopetrol ha tenido un efecto que debe haber sido 1-1 y está teniendo 3-1. Le han dado mucho más duro como acción de lo que le han debido dar. Sin embargo, si nosotros pensamos qué va a pasar con el precio del petróleo y qué va a pasar con el tipo de cambio, eso es lo que te da la respuesta a tu pregunta. ¿En qué sentido? Y aquí por eso traigo este slide. Si aquí el precio del petróleo, en este escenario que es un escenario alcista, se da es porque el precio del barril de petróleo cae a niveles en un rango entre 34 y 20 dólares por barril. Si este escenario se llega a dar, el tipo de cambio muy probablemente para diciembre tendría que subir a un rango entre 3.150 y 3.260. Si tú ves, hoy en día estamos con un petróleo a 40, 42. Si caemos a 34, por ejemplo, o a 35, querría decir que el petróleo cae en promedio un 10, un 12%, pero el tipo de cambio no te compensa en esa misma proporción esa caída del petróleo. Entonces, a lo que hay que estar es atento. Si el precio del petróleo se cae a este nivel y el tipo de cambio no supera este 3.260, la acción de Ecopetrol, entonces desafortunadamente el precio debería seguir cayendo. Los analistas que siguen muy de cerca a Ecopetrol le han puesto, digamos, un piso a Ecopetrol de 1.100 pesos. Ese 1.100 pesos lo puedes encontrar si se te da este escenario que te estoy presentando acá. ¿Sí? Si el petróleo te baja a niveles de 35 y la tasa de cambio se te va a 3.260. Otra cosa muy diferente te pasa si el petróleo se te va a 35 pero el dólar se te va a 3.500. Con devaluación te compensa la caída del precio del petróleo, pero no creemos que eso vaya a pasar porque con 3.500 ya nadie importa en Colombia. Mejor dicho, ahí sí hay una crisis de importaciones tan grande en Colombia que se vuelve a equiparar el tipo de cambio rápidamente. Ahora, si el barril de petróleo se te sube a niveles de 43.50, que es algo también razonable en este momento, vas a encontrar que el tipo de cambio se te debería devolver a 2.850, 2.700. Ecopetrol ganaría más por acá que lo que perdería por tipo de cambio. Y si esta situación se te vuelve a dar, entonces volvería a revertir el precio de la acción de Ecopetrol a niveles de 1.600, 1.700. ¿Qué sucede? Tú me dices, es que la acción de Ecopetrol estuvo a niveles de 5.700. Claro, cuando el petróleo alcanzó a estar a 115 dólares por barril, donde los flujos de la compañía eran brutalmente buenos, ¿sí? Y fíjate y verás que si vas a hacer una correlación entre el precio de la acción de Ecopetrol y el precio del barril de petróleo, ha caído proporcionalmente la acción de Ecopetrol en la medida en que el precio del barril de petróleo ha caído también en las mismas proporciones. Si uno confía que el barril de petróleo el día de mañana va a estar a 100 dólares por barril nuevamente, entonces hoy en día hay que comprar 20.000 Ecopetroles porque el día de mañana las va a poder vender a 3.000 o 4.000 pesos. Pero mi opinión particular como inversionista es que Ecopetrol difícilmente se va a volver a recuperar a 1.000 pesos. O sea, es un tema muy triste para mucha gente, que hoy en día está 1.350, que es el mismo precio al cual se emitió Ecopetrol en la primera etapa. Pero los que compraron, digamos, de ahí en adelante a 3.000, 4.000, 5.000, 5.700, son los que están teniendo, digamos, un sufrimiento mucho mayor. Los que compraron en la primera etapa, sí, no vendieron a 5.000, sí. A mí me han enseñado que cuando uno está ganando en cualquier activo el 200%, uno no tiene que vender, pero pues uno respeta mucho las decisiones de inversión de los demás. Espero con eso responderte el tema. Entonces, con esto, señores, simplemente para concluir que Colombia
está enfrentando unos desafíos muy complicados. El déficit en cuenta corriente es el mayor, tenemos un 5.9% de déficit en cuenta corriente, que es lo que tenemos que tratar, digamos, de solucionar inmediatamente. La inflación va a continuar incrementándose en el año, probablemente lleguemos a niveles del 6% por encima. Ha habido un descenso en la confianza del consumidor. Muchas de las opiniones que ustedes recogen de todo el mundo en este auditorio va a ser que tienen ahí como o neutral o una opinión un poquito pesimista respecto a la economía. Sigue habiendo una alta volatilidad del tipo de cambio por toda la coyuntura internacional. La volatilidad promedio diaria del mercado en los últimos meses asciende a 63 pesos diarios por dólar. Ese tema de la venta de Isagen es demasiado importante para el tema de las 4G. Ustedes han escuchado 4G, me voy a demorar 2 minutos más. El tema de las 4G es un tema que hoy reviste demasiada importancia porque es un tema donde se van a desarrollar obras cercanas a 40, 45 billones de pesos que van a mejorar por lo menos la perspectiva del crecimiento del país, que es dentro de toda esta coyuntura, que es algo muy bueno. Esos 40 y pico de billones de pesos van a generar empleo, movimiento, van a generar nuevas fuerzas laborales y demás, si se logra hacer en un momento dado, si se logra generar con la velocidad de la mejora que requieren las 4G. Pero para poder hacer las 4G, en algún momento se requiere vender Isagen para poder tener las garantías necesarias de que el gobierno tiene una holgura en la liquidez para aportar en ciertos proyectos que lo van a necesitar. Y un segundo punto para cerrar, que es muy importante, es el tema de Reficar de Cartagena. Resulta que por fin tenemos una planta productora de gasolina, lo cual nos va a evitar importar gasolina, lo cual va a generar probablemente en exportaciones de gasolina el día de mañana, lo cual te van a mejorar un poquito las cifras de Ecopetrol porque va a ganar más Ecopetrol en ese proceso. Y ese es otro punto importante, que se prevé que entre las 4G y Reficar le pueden generar al país un crecimiento adicional entre el 0.7 y el 1%. Entonces ese es como un tema positivo. Señor. Bueno, pero la pregunta de pronto, o al menos lo que uno como dueño de su planta de las pensiones lo pone a dudar es si esas empresas que van a hacer esa cuestión, eso es un riesgo también para esa planta de... ¿Es un qué? Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque esas empresas de infraestructura a nivel nacional no es que hayan dejado buenas... No, a ver, y lo que pasó últimamente, por ejemplo, con Conalvías es un tema preocupante. La quiebra de Conalvías, que se quebró por el desfase, no mínimo, un desfase, digámoslo así, en el presupuesto de algunas obras, que el presupuesto mal, eso le comió absolutamente el patrimonio. Son obras de riesgo, sí, pero si yo le quito ese riesgo ya de empresa y lo miro como una inversión del país, pues en el entretanto, pues obviamente yo no deseo que ninguna empresa se quiebre, si son exitosas, son empresas que van a generar... ¿Cómo? Pero vos decís es que las pensiones entren a financiar las 4G. No, a ver, por ese lado puedes estar tranquilo. Hoy en este momento ningún fondo de pensiones está entrando a financiar las 4G como en algún foro se dijo. ¿Por qué? ¿Perdón? Anoche lo dije. Sí. Que ya el gobierno había tomado la decisión de que los fondos de pensiones invirtieran financiar. Claro, no, a ver, pero es un momentico. Eso es como si al banco donde yo trabajo me dicen, señor, usted puede entrar a financiar a partir del momento microcrédito. Es una potestad y una decisión del banco si entra o no a hacerlo. A ver, en las 4G yo les quiero explicar algo importante. Cuando uno va a desarrollar un negocio de infraestructura, uno no requiere la totalidad del dinero en un momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos proyectos se van dando con avance de obra, ¿sí? O sea, a un proyecto de estos no le prestan 3 billones de pesos y lléveselos y hágale, no, le prestan en la medida en que las obras estén cumpliendo ciertos estándares. El riesgo de las 4G tiene dos etapas. Un riesgo de construcción, que es en el que estamos entrando, que normalmente dura los primeros 5 años de cada proyecto.
y luego un riesgo ya de producción, es decir, que si yo soy una compañía que va a hacer una carretera, voy a tener un riesgo muy alto mientras abro la carretera, le echo el asfalto, hago los pedazos y toda la cosa, ese es un riesgo. Y otra cosa es el riesgo del flujo que va a tener la obra, es decir, cuántos carros van a pasar por esa carretera. En la etapa de construcción, por definición, nunca un fondo de pensiones se va a meter, ¿sí? El fondo de pensiones se va a meter cuando ya esa obra esté construida y terminada y esté generando un flujo de caja demostrable que lo convierte en una inversión, digamos, elegible para ese fondo en su momento. Entonces tú puedes estar tranquilo que hoy el fondo de pensiones no es que por lo que dijo el gobierno ayer, entonces ya va a meter $1.000 millones en infraestructura. No, la infraestructura hoy, ¿quiénes las financian? Un 30% viene del equity del consorcio que está construyendo, es decir, tienen que poner el 30% en capital y el otro 70% está financiado con o bonos locales o internacionales o créditos del sector financiero local o del sector financiero internacional. Y créanme que hay mucho interés del sector financiero en financiar esas obras de infraestructura, porque con la desaceleración de otros sectores, ese es como el único sector de la economía que va a crecer sanamente en los próximos años. Entonces, en el segmento de construcción, riesgo de construcción, van los bancos y una vez esté hecha la obra, ahí sí van los fondos de pensiones. Bueno, señores, les agradezco mucho, qué pena haberme pasado un poco en el tiempo, pero